Querido profesor, buenas tardes, profesor. Estamos afanados, profesor, por saber eso de bandidos de cuna y bandidos de los arroyos, profesor. ¿Qué es eso? Bueno, siéntese primero que todo, querido estudiante, y digan buenas tardes, reverendo profesor Robinson. Buenas tardes, profesor. Bueno, ¿qué es lo que ustedes creen que es delicado? Profesor, pues ese tema debe ser muy delicado porque está tratando de grandes familias, por ejemplo. Sí, pero es que las grandes familias forman parte de la moral de un pueblo y forman parte de los dirigentes de un pueblo y forman parte de los que deben dar paradigmas, deben ser ejemplares de un pueblo. Y también están los bandidos de arroyo, de la barriada, los que por necesidad, por hambre, por mala educación, por malas ejemplares de hogares, los desviados, los parias, y forman un mundo, una sociedad, un país. Y por eso para mí no hay ningún misterio venir a hablar de bandidos de cuna y bandidos de arroyo. Como le dije que era el tema del Colo, el hombre que se robó la camiseta del Junior y andaban los marihuaneros en la quemada jugando con ella. ¿Cómo fue eso, profesor? Bueno, primero siéntese, porque si yo le dije que cuando aquí en Colombia hablamos de bandido, esa palabra no es solamente para el que se robó la bicicleta, el celular, los palos que le da la policía a un tipo que cogieron robándose una cartera, un celular. Cuando hablamos de bandidos, hay bandidos de cuello azul en empresas y bandidos de cuello blanco en la alta política. Y bandidos de organizaciones civiles que forman bandas para que se llaman apartamenteros, atracadores, banqueros que trabajan una vez o dos veces al año en un par de bancos, lo vienen, lo diseñan, lo ven, hacen su atraco y después se ponen una flor con un gran saco de lujo, así como el que usted tiene, profesor. Sí, este es de lujo, pero no es tanto como el del gángster Artichas aquí aquí entre San Felipe y el Valle, que actuaba una vez cada vez que se iba a robar un banco y se quedaba 1 o 2 años disfrutando de aquello y usaba los mejores sacos. Como ese es el suyo, profesor. Mire, ese es suyo, profesor. ¿Y de dónde sacó eso? Bueno, yo no necesito atracar ni nada. Sencillamente mi cabeza, mi inteligencia me da para tener 1 o 10 de estos. Pero ellos no, como el gran Artigas, que cuando yo lo veía con una florecita en su flamante saco blanco con cuadritos, de leves líneas, decía: este hombre ahora se sienta 2 años y seguro diseñó un buen atraco a un banco. Y aquí cada ratico robaban bancos. Pero para hablar de bandoleros, tenemos que hablar de bandoleros, pero también de gamonales y campesinos. Es el caso de la violencia en Colombia. Y el Colo no forma parte sino de la violencia de barriada y de la violencia de esas grandes familias. Por ejemplo, en la época en que el Colo se roba las camisetas del Junior, porque sencillamente le llevaba los guayos a los jugadores, a Rada, a Adidas, a Ayrton, a Valentín, y se metía. Era un muchacho de un barrio que vivía en un tugurio, aquí entre la frontera del Mocho Díaz y donde termina el Espotrero de la Rosa, que hoy se llama Barrio Valle, y ahí quedó la flamante y famosa quemada, donde era rey el loco Guancho, donde era rey el profeta Jeremías, su hermano, y ahí desfilaron una cantidad de hombres y de jibareos, se puede decir, pero también de chicas hermosas como la Tres Tobillos, la Jopito Comío, la Metralleta, la Flaca Vitola, etcétera. Mujeres que eran hermosas y graciosas y se ponían a ver los partidos y a tomar cerveza y a buchar. Ahí muchos salieron enamorados y casados de donde María Figueroa, que era una gran líder que ponía una vara de premio. Entonces, sí, profesor, pero díganlo, ¿cómo fue eso de la camiseta? Bueno, sencillamente para esa época de las camisetas en que el Colo va por el estadio y ve un auto cerca al estadio, que el tipo se descuidó y el Colo se robó la camiseta y se la llevó. Y no entró con los guayos de ninguno, sino que llegó al barrio y iban a jugar fútbol y se pusieron las camisetas del Junior y empezaron a jugar, y al poco rato la policía y todos esos jugadores sudados con la camiseta del Junior se las quitaron, jodieron a uno. Y profesor, pero esos son bandidos distintos a los de cuna. Claro, que son bandidos distintos a los de cuna. Y como los de cuna, ¿como cuáles, profesores? Bueno, de cuna hay grandes magistrados, fiscales, expresidentes y presidentes de la República. Bandidos de cuna. Ya lo hemos visto, pero que con la cuestión de la impunidad y debido a la vestidura y la investidura, se protegen por la ley, y por eso es que no es difícil para usted hablar de las estructuras de las revoluciones científicas, por ejemplo, o hablar de estos gamonales
bandoleros y campesinos en cuanto a que usted dijo que había unas verdades de una guerrilla. Pero y eso no tiene nada que delicado porque con usted, profesor Robinson, sé muy bien que podemos hablar de que incluso usted una vez nos enseñó que el mismo Noé, el famoso Noé, del cual descienden las tribus que están en el Asia Menor, su padre realmente fue un demonio y fue uno de aquellos nefilín, aquellos gigantes, aquellos ángeles caídos que poseyó a la mamá de Noé, que era hijo de una hija del famoso Enos Enos, y su padre, Lamec, y que esta mujer sabía, y como todas las mujeres estaban embobadas con los gigantes caídos del cielo, estaban embobadas y todas se querían acostar con ellos, no escapó la madre de este hijo, quien era el padre del hijo de Lamec. Uno de aquellos rollos llamados de Lamec en la antigüedad tiene más o menos como unos 2000 años y se refiere a Bet Enos o a ese Enoch. Y Bet Enos no era más que la hija de Enoch, esposa de Lamec, la cual tuvo un hermoso bebé en ausencia de su hombre. Ojo, estando lejos Lamec, ella salió preñada, y este hombre es el famoso Noé. Entonces la bebé regresó un día y la mujer se enojó cuando su esposo miró al bebé con ojos de sospecha y declaró: este niño no es mío. La mujer llora y llora y él va corriendo donde su suegro, el famoso Enoch, y le dice que él sospecha que ese niño no es de él. Entonces Enoch le dice que realmente te quiero decir que ese niño no es tuyo porque nada se parece a ti. Él sabía que su hija se acostaba con un demonio, o sea, con un ángel caído, aquellos gigantes por los cuales Dios destruyó, ¿se acuerdan? El famoso, y solamente se salvaron algunos nacidos de las uniones de los ángeles con las hembras de la tierra, y entre ellos estaba el hijo de este Bat Enos, a quien debían dar los papás el nombre de Noé. Ojo, pero como el tema no se trata de eso, sino de los bandidos encopetados, tenemos que para la época de ese Junior, de ese Rada, de ese Botejara, de ese Valentín, de ese Ayrton, de ese Toto Rubio, de ese Pedro Vázquez, de esos grandes jugadores, había ese Colo que se colaba, se llevó la camiseta, pero también surgía en ese momento un gran político de una de las más grandes y mejores familias conservadoras y por lo tanto moralistas, como fue la familia Gerlain, y entre ellas estaba Julito Gerlain. Un día de esto le voy a hablar de las grandes familias, que sí, profesor, sería bueno porque a nosotros muchos nos engañan. Bueno, entonces este Julito Gerlain, lo mismo que los Carmonel, logran grandes puestos y embajadas y consulados, y entre eso destaca Julito Gerlain. De ellos se desprenden luego más tarde con las décadas, cuando ya empieza la inmoralidad, la mermelada, la compra de venta de voto, la conciencia, porque en una época se votaba era por el hombre más honrado, y en lo mismo los pueblos. Mi abuelo, el bisabuelo, el abuelo de mi abuelo, llamado Simón Ferreira, fue uno de los primeros alcaldes que tuvo el caserío de Remolino, y muchos más hubieron que eran elegidos sencillamente por decir que sea Ferreira porque es muy honrado ese hombre, y lo colocaban de dirigente del pueblo, y así también creo que las naciones se guiaban un poquito, pero y le llamaban patriarca, y le llamaban este es el hombre que dirige, el que más hembra tiene, y el que más ovejita y más cuestiones. Por eso cuando ya llega la inmoralidad, esta grande familia, al mismo tiempo que nace la bandidez por la necesidad en los tugurios, el Colo es uno de los que sale allá en la época que el flamante Julio Gerlain y la familia Gerlain ocupan los lugares más altos de la política colombiana y de la costa atlántica, y nos representan en Bogotá. Para esa época en que el Colo lleva las camisetas a la quemada, y la Tres Tobillo, la mujer del gran Bartolo, el hijo del viejo Bartolo, que bailaba con ella, dicen que era el marido, se pone una camiseta, y el Tati, el Juancho el Loco, el Jeremías, el Boqui, José Escalante, etcétera, toda esa cantidad de muchachos del barrio se ponen esa camiseta y empiezan a jugar, tomando el agua de maíz de la primera emisora del barrio, que fue la emisora donde vendían las arepas y vendían los bollos, de Margarita de Serrano.
la cual, unida con los jobos que llevaba el Vicente, el dueño del Carioca, les daba a los muchachos para que no se cansara agua de maíz con jobo, mientras la política avanzaba con estos monstruos de la inteligencia conservadora de la familia Gerlain, ocupando grandes puestos y que luego se ven involucrados en décadas y décadas después de su exitosa carrera, involucrados en cuestiones con una tal Merlano, y esa tal Merlano tiene en jaque a muchos pudientes que de una u otra forma, clasificando dentro de las cuestiones de bandidez, de cuello corto, cuello blanco, cuello largo, cuello azul, se entremezclan y se van llenando de investidura. Eso también lo quiso tener Pablo Escobar, quiso llenarse de investidura de poder para evadir la justicia. Pero entonces vienen peloteras entre la mafia y de pronto Pablo Escobar cae. Y así las mafias continuaron hasta tener nuevos jefes. Pero todavía se recuerda la historia del Gran Colo, cuando viendo las camisetas en un carro que estaba parqueado en la puerta del estadio, el que lleva el Colo las extrae porque era especialista en bajar vidrio y se roba la camiseta que van a tener a la famosa Quemada. Nombre que se le da debido a aquella gran película llamada La Quemada, donde actúa un colombiano, creo de aquí de Cartagena, creo que se llamaba Evaristo Márquez, en época de un grandioso actor que actúa con él, un gran actor de Francia. Y así por el estilo, queridos estudiantes, podré hablar de más adelante de los grandes bandoleros gamonales y campesinos, que son cuestiones que tienen que ver con la violencia en Colombia, y para poder hablar de una FARC. Mientras tanto, usted no sabe nada de la FARC, sea candidata a la presidencia, sea periodista con 5 premios nacionales. Ahí, profesor, usted no tiene ninguno, ni lo quiero, y si me lo dan, que me lo den mis amigos con un aplauso. Por eso podría hablarle del gran niño, el teniente Roosevelt, uno de los más jóvenes integrantes de la cuadrilla de El Chispas. Y este niño ya era guerrillero, revolucionario y bandolero, que surge dentro de las aguas y de las arenas y de la sangre que dejó la violencia, y que forman parte de los primeros bandoleros de un pueblo que se levanta y que forma parte de aquellos cuadernos en cuanto que se encuentran en los juzgados 141 criminal, como son el cuaderno cuarto en el folio 58, archivo del juzgado de superior de Armenia, citado en adelante muy ampliamente como sumario contra la cuadrilla del Chispas, y aparece este hombre ahí, este bandolerito, siendo un niño. Aquí está su cara, su rostro, y por eso es que los libros no lo mienten, y por eso es un libro que se llama Sabiendo del oculto y misterioso, para que sepa quién fue el padre de Noé, uno de los demonios caídos con Satanás del cielo, que le llamaron Nefilim, y que fueron de los gigantes, de cuales las mujeres de la tierra se abrían en pata y se ponían en 4 para que ellos la poseyeran, y ellos la poseyeron porque las veían hermosas, y de una de ellas es que proviene Noé. Y esta mujer llorando, y el mismo yerno va donde Enoch, y Enoch le dice a él: no te preocupes, que yo sé que ese hijo no es tuyo, porque nada se parece a ti, es hijo de un demonio, de un ángel caído, porque todas las mujeres le abren las puertas mientras ustedes se van a trabajar, y todas se ponen en 4. Aquí muchos se ponen en 4 con un carrito que no vale 5 centavos, y así, porque es la ignorancia de los pueblos donde el Dios dinero convierte en demonio aún a lo más santo. Continuaremos en la próxima, pero usted no, profesor, porque usted es inmaculado, Inmaculada Concepción.